Regresar del Amazonas fue una de las experiencias más agotadoras y emocionantes de mi vida. Ese viaje a Sudamérica había sido el escape perfecto de mi agobiante rutina como abogado en ascenso en los Estados Unidos. Tras años de arduo trabajo conseguí un puesto sólido y con una reciente oferta de ascenso, la vida finalmente parecía encaminarse por un buen camino. Pero desde que regresé, algo no está bien. Empezó con una leve picazón en el brazo izquierdo, justo debajo del codo. Al principio pensé que era solo una picadura de mosquito, inevitable después de semanas en la selva amazónica. No le presté atención, me puse un ungüento, tomé un antiinflamatorio y seguí adelante. Pero la picazón no desaparecía. 2 días después empeoró. La pequeña mancha roja en mi brazo empezó a hincharse más, palpitando como si tuviera algo vivo dentro. Cada roce era como un fuego que ardía bajo mi piel. En la oficina, la situación se volvió insoportable. Me removía constantemente en la silla, incapaz de concentrarme en nada más que en la desesperada necesidad de rascarme el brazo. Me arañé el brazo por debajo del escritorio, intentando ocultarlo, pero fue inútil. La tela de mi blusa rozaba con la piel irritada, intensificando mi agonía. Juan, ¿estás bien?, preguntó Clara, una compañera de trabajo. Solo una alergia, nada grave, mentí, forzando una sonrisa. Arqueó una ceja, visiblemente escéptica, pero no insistió. Sabía que estaba llamándome la atención. Mi jefe, el señor Marston, pasaba frecuentemente frente a mi escritorio, observándome de reojo. No podía permitir que esto pusiera en peligro mi ascenso. Pero el dolor se estaba volviendo insoportable. Cuando por fin terminó la jornada laboral, corrí a casa, cerré la puerta de mi apartamento, dejé caer mi bolso y fui directo al baño. Me miré en el espejo y me amargué. Mi corazón se congeló. Donde antes había una pequeña marca roja, ahora había una hinchazón oscura, con un centro negro y endurecido, como corteza de árbol. La piel que la rodeaba estaba agrietada y supuraba un líquido amarillento con un olor nauseabundo. Era como si mi piel se estuviera pudriendo ante mis propios ojos. Agarré el ungüento más fuerte que tenía, pero en cuanto toqué la herida, el dolor estalló. Grité, con lágrimas corriendo por mi rostro. A la mañana siguiente fui directo al hospital. No era de las que me esperaban hasta el último minuto para buscar ayuda, solía decir mi madre. Juan, eres tan paranoica que morirás de viejo, porque nada te tomarás por sorpresa. En el hospital, el médico examinó la herida con una mezcla de curiosidad e incomodidad. Llamó a otro médico, quien a su vez llamó a dos más. Todos se quedaron mirando mi brazo como si fuera una pesadilla hecha realidad. Es una enfermedad tropical, dijo el médico después de varios minutos. Haremos algunas pruebas. Me enviaron a casa con antibióticos y analgésicos, pero no sabía que era suficiente. Algo crecía dentro de mí. Esa noche desperté con un dolor insoportable. Sentí como si algo se moviera bajo mi piel, arrastrándose y escarbando. Corrí al espejo del baño y me arranqué las vendas. La herida era ahora un agujero profundo, lleno de una sustancia gelatinosa y amarilla. En el centro, algo se movía. Me temblaban las manos al agarrar unas pinzas y meterlas en el agujero. Al tirar, algo salió. Era un gusano, pequeño, blanco, pero vivo. Se retorcía entre las pinzas y lo tiré al fregadero, casi vomitando. Pero cuando volví a mirar la herida, vi que había más, muchos más. Los días que siguieron fueron un infierno para mí. Desperté empapado en sudor, con la cabeza palpitante como si fuera a estallar. El dolor en el brazo ya no era algo que pudiera ignorar. Me consumía todo el cuerpo.
La herida creció a un ritmo alarmante. Al principio era solo un agujero negro, repugnante y enorme. Ahora se extendía como un cáncer, devorando la carne circundante, que se desprendía a pedazos de mí. Mi ropa se me pegaba al brazo, empapada con el olor viscoso que rezumbaba constantemente. Pasé horas frente al espejo del baño, observando el hoyo en el que se había convertido mi brazo. Era como si algo en su interior estuviera vivo. Pequeñas ondulaciones en la carne en descomposición, como olas en un lago contaminado, revelaban su presencia. Al tercer día, después de sacar el tercer gusano con unas pinzas, me di cuenta de que estaba atrapado en un ciclo sin fin. Los quité, pero aparecían cada vez más, siempre más. No podía ni dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía las criaturas moviéndose dentro de mí, clavándose más profundamente en mi carne. Me obsesioné. Pasé noches sin dormir en el suelo del baño, extrayendo lombrices con pinzas, agujas, cualquier cosa que pudiese alcanzarlas. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi mente no paraba. Por cada lombriz que extraía, dos parecían ocupar su lugar. Y el sonido, al principio pensé que estaba en mi cabeza, pero no, era un susurro sordo y húmedo que salía de mi brazo. El sonido de algo raspando mi carne, masticando, excavando. Al quinto día, la pesadilla alcanzó un nuevo nivel. Mi mano izquierda se entumeció. Intenté mover los dedos, pero no me respondía. Al mirarme el brazo, la hinchazón se había extendido casi todo el brazo. La piel que lo rodeaba era translúcida, casi transparente, revelando largas formas blancas que se retorcían debajo. Ríos de larvas que fluían por mi cuerpo. Vomité en el suelo del baño. El hedor a bilis se mezcló con el olor a podrido de mi brazo, haciendo el aire irrespirable. Sabía que estaban creciendo, y yo sabía que no se detendrían. Sentía como si una legión de agujas ardientes me atravesara la piel, cada vez más y más profundo. La herida crecía de forma alarmante. Al principio era solo un agujero negro y fétido en el centro del hinchazón. Ahora se extendía como un cáncer avanzado por la carne circundante, que se podría y deshacía en pedazos mi brazo. Mi ropa comenzó a pegarse al brazo cada vez más. El olor era nauseabundo, como una mezcla de carne podrida, algo químico y ácido, que parecía quemarme en las fosas nasales cada vez que respiraba. Conforme pasaban los días, siempre que me lograba deshacer de un gusano, aparecían más, siempre más. Lloré de frustración y asco. Fuera de mí, fuera, grité con voz ronca y desesperada. Cada noche era peor que la anterior, no podía ni dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía a las criaturas moviéndose dentro de mí. La sola idea de que estuvieran excavando en mi carne me mantenía despierto. En ese momento decidí llamar a un Uber para que me llevara hasta el hospital. Cuando el conductor se detuvo frente al edificio, dudé por un momento. Intenté cubrirme el brazo con un paño para disimular su lamentable estado, pero la tela se empapó rápidamente con el líquido amarillento que goteaba sin parar. Subí al coche esperando que no se diera cuenta. Buenas noches, intenté decir, pero mi voz salió ronca, casi inaudible. El conductor, un hombre de mediana edad con una expresión amigable, sonrió a través del espejo retrovisor, pero su expresión cambió tan pronto como el olor lo alcanzó. ¿Estás bien?, preguntó, arrugando la nariz y abriendo un poco la ventanilla. Es solo una infección, voy al hospital. Asintió, pero mantuvo las ventanillas abiertas durante todo el trayecto. Lo vi frotarse la nariz varias veces y su mirada por el retrovisor estaba llena de desconfianza. El olor empeoraba, era el olor de la muerte. Cuando finalmente llegué al hospital,
Entré tambaleándome a la puerta principal. La gente de la sala de espera se alejó instintivamente, algunos tapándose la boca y nariz, otros arrugando el rostro con un disgusto total. Me llevaron directamente a urgencias. El médico que me atendió era el mismo de antes, pero su expresión sería indicada que sabía que la situación se había descontrolado. Apenas pudo disimular su reacción al olor. ¿Qué pasó?, preguntó mientras se ponía guantes y una mascarilla. No sé realmente. Está empeorando, está creciendo. Miró mi brazo, ahora prácticamente irreconocible. La herida se había convertido en una abertura grotesca, llena de carne necrótica y secreciones viscosas. El centro latía como si tuviera propia vida, y los bordes estaban cubiertos de pequeños gusanos que entraban y salían como si cavaran túneles. Necesitamos actuar de inmediato. Esto ya no es una infección común, dijo y pidió ayuda a otros médicos. Me llevaron rápidamente al quirófano. Los rostros de las enfermeras eran una mezcla de profesionalismo y horror, como si intentaran no pensar en lo que veían. La sala estaba fría y las luces brillantes reflejaban en un instrumental quirúrgico metálico. Tendremos que amputar el brazo, dijo el médico sujetándome la mano sana para intentar consolarme. No hay otra opción. Se está extendiendo demasiado rápido. Simplemente asentí. Ya no tenía fuerzas para protestar. Solo quería que parara. Me sedaron parcialmente, pero permanecí lo suficientemente consciente para sentir la primera instrucción. Cuando el bisturí cortó la carne alrededor de mi herida, un grito colectivo resonó en la habitación. Llovían larvas del corte. Una torrente de gusanos blancos explotó como un geyser. Eran más grandes de lo que había visto antes, más gruesos, casi translúcidos, con movimientos rápidos y frenéticos. Las enfermeras retrocedieron, algunas gritando, otros dejando caer los instrumentos al suelo. Dios mío, murmuró el doctor, intentando mantener la calma. Los gusanos cayeron al suelo y empezaron a extenderse por la habitación, arrastrándose en todas las direcciones. El, el hedor que emanaba era aún más fuerte, un olor húmedo y podrido que parecía llenar cada rincón del espacio. El doctor continuó cortando, desesperado por separar mi brazo del resto de mi cuerpo, pero los gusanos no paraban. Aparecían por todos lados, clavándose en mi carne como si fueran raíces vivas conectadas a mi propio cuerpo. El dolor era insoportable. Incluso con los sedantes podía sentir cada movimiento, cada mordida, cada deslizamiento de sus formas viscosas. Tenemos que terminar esto ahora, gritó el doctor, blandiendo una sierra quirúrgica para cortar el hueso. Pero al empezar a cerrar, salieron más gusanos dentro de él, esta vez más rápidos, como si intentaran escapar. Uno trepó por su guante, arrastrándose hasta su muñeca. Quítenme esto de encima, gritó, mientras otra enfermera intentaba ayudarlo. El quirófano era un caos. El suelo estaba cubierto de sangre, pus y gusanos. El instrumental quirúrgico estaba esparcido por todas partes y las enfermeras no sabían a dónde correr. Sentí que esto no iba a terminar ahí. No solo estaban en el brazo, ya se habían extendido por todo mi cuerpo. Doctor, susurré con la voz casi inaudible. Esto es inútil. Están por todas partes. Me miró pálido y horrorizado. Por un momento pensé que se iba a desmayar. Lo siento mucho, me dijo. Entonces mi visión se oscureció. Miré mis manos, pero ya no eran mías. Mi piel estaba llena de agujeros y los gusanos entraban y salían, como si yo fuera solo un recipiente.